transcurrido 6 largos años desde que mi vida se sumió en una agonía perpetua. Mi nombre es Alberto, un padre viudo, y mi pequeña hija, Cora, desapareció cuando tenía apenas 12 años. Ahora tendría 18, y mi búsqueda incansable me había llevado a callejones sin salida una y otra vez. El dolor de su ausencia me consumía día tras día, y la incertidumbre se había convertido en mi única compañera. El último año había sido especialmente desgarrador. 5 años de búsquedas infructuosas habían dejado el caso en vía muerta. Pero entonces, un rayo de esperanza surgió de las sombras en forma de cartas anónimas. En ellas se encontraban fotografías de una joven que parecía haber crecido y que podría ser Cora. La lucha entre la esperanza y el temor me había mantenido despierto durante noches enteras. La última carta, sin embargo, marcó un giro definitivo. Una nueva foto de Cora, junto con coordenadas y una fecha, parecían una invitación. El lugar señalado por las coordenadas resultó ser un antiguo colegio mayor, abandonado y pendiente de demolición, en las afueras de la ciudad. El viento soplaba frío a medida que me adentraba en aquel lugar sombrío. Con mi linterna en mano, exploré cada rincón del edificio en ruinas. Las sombras se estiraban por las paredes y mis pasos resonaban como un eco de soledad en aquel lugar olvidado por el tiempo. Cada susurro del viento y cada crujido de madera parecían llevar consigo el eco de mi propia ansiedad. Finalmente, llegué a una sala oscura, donde una débil luz de vela arrojaba sombras danzantes en las paredes. Estaba solo, o al menos eso creía. Mi mente se llenó de preguntas mientras avanzaba con cautela, sintiendo la presencia de otros, aunque no podía verlos. La sorpresa y el temor me paralizaron cuando, de repente, un grupo de personas apareció a mi alrededor. Hombres y mujeres con miradas vacías y risas maníacas se acercaron. Parecían haber perdido toda conexión con la realidad, como si la locura los hubiera consumido por completo. Mis pensamientos se volvieron turbios mientras me rodeaban, y pronto me encontré luchando por mantener la compostura. Mi mente divagó en busca de respuestas mientras caía en la inconsciencia una vez más. Desperté en una sala sombría, encadenado a una silla. La penumbra me rodeaba y mi corazón latía con fuerza en mi pecho. Mis ojos se acostumbraron lentamente a la oscuridad y entonces la vi. Cora, mi hija, se acercaba lentamente, sosteniendo una vela que arrojaba una luz débil sobre su rostro demacrado. Papá, susurró con una voz apenas audible, llena de emoción y tristeza. Sus ojos se llenaron de lágrimas mientras se acercaba a mí, y el tiempo pareció detenerse por un momento. Mis ojos se llenaron de lágrimas mientras la miraba. ¿Eres tú, Cora? Después de todo este tiempo. Ella asintió con la cabeza, incapaz de hablar. Me miraba con ojos que parecían suplicar perdón y comprensión. Mis ojos se posaron en la vela que ella sostenía, la única fuente de luz en la sala. ¿Por qué, Cora? ¿Qué ha pasado todos estos años? Cora susurró que siempre habían estado cambiando de ubicación rápidamente, viviendo en las sombras para evitar ser descubiertos. Pero esta vez, algo había cambiado. Parecía que iban a estar más tiempo en el mismo lugar, y ella quería que yo la encontrara antes de que fuera demasiado tarde. Mis emociones se mezclaban en un torbellino de confusión. Mi hija estaba viva, pero ¿a qué precio? La situación era más extraña y espeluznante de lo que jamás hubiera imaginado. Te ayudaré a escapar, papá, susurró, y su voz se llenó de determinación. Podemos empezar una nueva vida juntos, lejos de aquí. La esperanza brillaba en sus ojos, y me aferré a ella con todas mis fuerzas. A pesar del horror que nos rodeaba, solo podía pensar en la posibilidad de llevar a mi hija de vuelta a casa y darle la vida que se merecía.
medio de la penumbra y la tragedia, mi búsqueda llegó a un escalofriante final. Una búsqueda que había comenzado con la esperanza de encontrar a mi hija terminó en la más profunda